Les doy la bienvenida a esta clase de estadística. Hoy vamos a estudiar la clasificación de variables. Por lo tanto, el contenido de la clase de hoy es el siguiente. Número 1, estudiaremos qué es una variable en estadística. 2, aprenderemos la variable cualitativa. 3, veremos las variables cualitativas nominal, ordinal y binaria. 4, las variables cuantitativas. Y 5, las variables cuantitativas, discretas y continua. Para comenzar debemos preguntar ¿qué es una variable en estadística? La variable estadística se refiere a una característica o cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan por poder medirse, como por ejemplo el color de pelo de una persona, las notas del próximo examen, el sexo de una persona, la estatura, la masa, etc. Pero para entender bien a qué nos referimos con variables en estadística, debemos entender los tipos de variables. Los tipos de variables estadísticas se dividen de acuerdo a las características que la definan. Entre ellas podemos encontrar los siguientes tipos. Tenemos las variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas características o cualidades que no pueden ser calculadas con números, sino que lo hacen con palabras. Entonces podemos ver en el gráfico que las variables cualitativas a su vez se subdividen en variables cualitativas nominales, ordinales y binarias. Las variables cualitativas nominales son aquellas variables que no siguen ningún orden específico, como por ejemplo los colores. Pensemos que el color negro, el anaranjado y el amarillo no tienen ninguna jerarquía entre sí. Tenemos también la variable cualitativa ordinal, que son aquellas que siguen un orden o jerarquía, como por ejemplo el nivel socioeconómico en Chile, nivel socioeconómico alto, medio y bajo inclusive. Y tenemos también las variables cualitativas binarias, y en este caso las variables son solamente dos. Tienen una lógica binaria, como por ejemplo las respuestas sí o no, o la posibilidad de que alguien sea hombre o mujer, o el frío y el calor, la noche y el día, etc. Si se fijan, estas variables cualitativas se caracterizaban porque sus características se realizaban a través de la palabra y no a través de números. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas características o cualidades que sí pueden expresarse y medirse a través de números. Tenemos las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. La variable cuantitativa discreta es aquella variable que usa valores enteros y no finitos, como por ejemplo la cantidad de familiares que tiene una persona. Alguien podría tener 2, 3 o 4 familiares, pero no puede tener 4,5 familiares. En conclusión, son solamente valores enteros. Y las variables cuantitativas continuas son aquellas variables que utilizan valores finitos y objetivos. Suele caracterizarse por utilizar también valores decimales, como por ejemplo el peso o la masa de una persona. Alguien podría amasar 64,3 kilogramos, o 72,3 kilogramos, u 80,5 kilogramos. En otras palabras, se caracterizan por tener números decimales. Muchas gracias.